¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a una noche del terror en Escalofríos. En esta ocasión les traigo un especial de militares. Tenemos varias historias paranormales que nos llegaron al canal de una u otra manera. Y la verdad soy fanático de las historias paranormales que le pasan a los militares porque estas historias tienen un giro inesperado. Un giro que te hace dudar si estás en una película de ciencia ficción o en la realidad. Recuerda que también tenemos presencia en Spotify, en TikTok y en Facebook. Nos puedes encontrar en cualquier parte, también en YouTube. Y vamos a comenzar con estas historias de terror. Esta historia nos la envía Luis, ex soldado de infantería, y él estaba ubicado en el cuartel militar del Campo 7 en Sinaloa. Durante 2 años serví en un batallón de infantería destacado en el Campo 7, cerca de Culiacán, Sinaloa. Esa zona era pesada, no solo por los operativos, sino por las cosas que uno no puede reportar, cosas como las que pasaron la última noche del cabo Jiménez. Jiménez era uno de los cabos más rectos que teníamos. Nada lo sacaba de su papel, ni siquiera los desplantes de los oficiales. Le decíamos el reloj, porque todo lo hacía medido y puntual. Pero esa noche algo se le desajustó. Nos tocaba guardia nocturna, éramos 5 en total. Yo estaba en la torre 2, Jiménez en la torre 4, y los demás cubrían las otras zonas del perímetro. A las 2:15 am, por radio, Jiménez reportó movimiento extraño entre los árboles del lado norte. Eso no era raro. Los del narco a veces mandaban gente a espiar desde el monte, pero cuando el sargento le preguntó qué tipo de movimiento, Jiménez tardó varios segundos en responder. No sé, mi sargento, no es persona, parece algo parado, pero no camina. Está viéndome. Nos reímos por la radio. Pensamos que nos estaba jugando una broma, pero su tono no era de broma, era seco, tenso. ¿Es un animal o qué? No tiene forma de nada. Nomás está ahí, como si supiera lo que estoy viendo. El sargento mandó a uno de los soldados a relevarlo, por protocolo. Yo desde mi torre traté de verle con los binoculares. No vi nada. A las 2:34 am escuchamos un disparo. Todos nos alertamos. Jiménez no respondía por radio. Cuando llegaron a su torre, lo encontraron temblando, sentado, con los ojos pelones. El disparo fue al aire. Tenía el dedo en el gatillo, pero no se acordaba de haberlo hecho. Nos contó que a la cosa aquella se metió a la torre sin moverse, que no la vio caminar, pero de repente ya estaba frente a él, que no tenía ojos, pero lo veía, que tenía la cara como derretida, pero sin piel. Lo relevamos y lo llevaron a la enfermería. Esa fue la última noche del cabo Jiménez en servicio. Días después pidió su baja voluntaria. Se fue sin decir adiós, solo dejó su uniforme doblado y una nota que decía: el que quiera seguir viendo esas cosas, que se quede, yo ya no. Ay, esta historia sí está intrigante porque ni nos dijo qué vio ni nada, pero me imagino que en el ejército se ha de manejar este tipo de cosas con hermetismo. Yo tengo varios amigos militares que han ido desde ser soldado, después cabo y personas que ya fueron fuerzas especiales. He tenido la dicha de conocer personas que estuvieron en el cuerpo de fuerzas especiales y la verdad sí te cuentan historias que sí te dejan impactado. Y pues hay de todo, la verdad, para serles honestos, tengo varios amigos militares y hay de todo. Hay unos que dicen esas cosas no existen y hay otros que dicen existen cosas de las que no tenemos ni idea que existen. Pero pues es que es como todas las personas, son diferentes mentes, diferentes creencias. Muchas gracias por habernos mandado esta anécdota y gracias por tu servicio, hermano. Se requiere de mucho valor para servir en el ejército mexicano. Muchas gracias. Vamos con la segunda historia. Esta historia nos la envía... Dice, la ubicación es en Reynosa, Tamaulipas, y yo me llamo Miriam, soy la hija de un militar. Ok, perfecto, es de la hija de un militar. Mi papá fue militar por casi 20 años. Nunca hablaba de las cosas que veía en servicio, ni de balaceras, ni de muertos, nada. Pero una vez, cuando yo tenía como 15 años, se quedó callado viendo la tele apagada, y de pronto me soltó una historia que hasta hoy no puedo olvidar. Él estuvo destacado en Reynosa, Tamaulipas entre 2007 y 2010. Cuando la guerra contra el narco estaba en su punto más violento. Una noche, su unidad fue llamada a custodiar un canal de riego seco en las afueras de la ciudad, donde se decía que grupos armados escondían cadáveres. Eran muchos soldados. El canal estaba rodeado de matorrales altos, sin luz, y lo único que se escuchaba era el viento y los grillos. Mi papá se quedó cerca de una compuerta de concreto, mientras los demás se dividían para vigilar en parejas. A la 1:12 de la madrugada, el soldado que estaba con él, de apellido Marquina, le dijo: mi sargento, ¿escucha eso? Papá se quedó quieto. Del otro lado del canal, vacío, seco, pero profundo, se escuchaban voces de mujeres, pero no hablaban claro, solo murmuraban.
Al principio pensó que eran las radios con interferencia, pero todos estaban en silencio. Las voces subían y bajaban, como si estuvieran rezando, pero no en español. Según mi papá, era un idioma como antiguo, ronco, pero con voces suaves, femeninas, como si unas mujeres estuvieran cantando en un idioma olvidado, me dijo. Uno de los soldados encendió su lámpara y apuntó al fondo del canal. Estaba vacío, pero las voces seguían. Entonces un grito: «¡Hay alguien caminando ahí abajo!». Todos se asomaron con lámparas y visión nocturna, pero no vieron a nadie, solo tierra y ramas. Cuando bajaron al canal, porque uno de los tenientes ordenó una revisión inmediata, las voces se callaron de golpe, como si alguien hubiera cerrado una puerta invisible. Buscaron por 20 minutos. No había señales de personas, ni huellas, ni rastros de nada. Pero el frío era normal, como si el canal tuviera su propio clima. Al regresar a la superficie, Marquina se quedó paralizado, viendo una piedra clavada en el muro del canal. Tenía un símbolo grabado, no era reciente, parecía algo viejo, tallado a mano. El símbolo era un triángulo con un círculo al centro y unas líneas en espiral. Una teniente tomó una foto con su celular, pero al revisarla más tarde, la imagen no estaba. No que estuviera borrosa, no. Simplemente no había ninguna foto en la galería. Se borró sola. Esa noche 3 soldados reportaron náuseas y uno de ellos vomitó sangre. Otro juró que en su sueño escuchó a las mujeres murmurando de nuevo, pero esta vez le decían su nombre, repetido una y otra vez. Días después, la comandancia canceló las vigilancias en ese canal sin dar explicaciones. Mi papá solo me dijo esto al final: nos preparamos para enfrentar balas, pero no para cosas que no se ven. Y esas cosas están allá afuera también. Muy terrorífica esta historia. Sí, me imagino que las energías se quedan, como quien dice, atrapadas en los lugares. Y pues si estás hablando de Tamaulipas, un lugar donde ha pasado mucha tragedia, ahí en Tamaulipas. Gracias por mandarme tu historia. Gracias, Miriam. Espero que tu papá esté bien, espero que tú estés bien. Y nos vamos a pasar a la siguiente historia. Esta historia nos la envía Toño. Dice que esto fue lo que vivió. Yo no soy militar, pero hace unos años trabajé como chofer para el ejército en Guerrero. Nos contrataban a civiles con camionetas 4x4 para subir despensas, costales y armamento ligero a los campamentos de la sierra, donde los caminos son imposibles para vehículos normales. Una madrugada, en abril de 2017, nos tocó subir víveres a un destacamento temporal en la sierra, cerca de una zona llamada La Cumbre, pasando Coyuca de Catalán. Éramos 3 camionetas. Yo manejaba la de hasta atrás. Íbamos escoltados por 4 soldados en cada vehículo. Todo estaba tranquilo, hasta que en el camino empezó a llenarse de neblina. A pesar de que era primavera y no era época de niebla, de pronto se volvió espesa, como humo de incendio, pero no olía nada. Uno de los soldados me pidió que bajara la velocidad. Estábamos a punto de entrar a una curva cerrada cuando la radio del primer vehículo empezó a sonar, pero no con voces. Era como si alguien soplara dentro del micrófono, un soplido largo, irregular, como de alguien con bronquitis. Después se escuchó algo más raro: no deben pasar. Eso dijo la radio, pero nadie estaba transmitiendo. Los 3 conductores detuvimos las camionetas, todos nos bajamos. Nadie entendía quién habló, ni por qué se escuchó eso si nadie oprimía el botón. Los soldados pensaron que era alguna interferencia o una broma pesada, hasta que uno de ellos, el más joven, creo que se apellidaba Perea, se acercó al borde de la barranca y dijo: ¿Escuchan eso? ¿Escuchan eso? Yo no escuchaba nada al principio, pero poco a poco, sí, algo empezó a oírse. Voces de niños, risas y luego llanto, todo al mismo tiempo, como si muchas grabaciones se hubieran mezclado mal. El comandante ordenó que nos subamos y sigamos avanzando, pero cuando encendí la camioneta, el tablero empezó a parpadear. Todas las luces, como si se hubiera mojado algo. Las otras 2 camionetas también comenzaron a fallar. Luces, sensores, motor, todo apagándose y encendiéndose sin razón. Una ráfaga de viento nos pasó por encima, pero no era aire normal, era helado, seco. Nos obligó a agacharnos todos, como si algo hubiera volado sobre nuestras cabezas. Entonces, de la nada, en el camino apareció una silueta. No caminaba, estaba ahí, entre la niebla. Era alta, negra, y al moverse parecía como si la niebla misma le formara la capa. Uno de los soldados levantó su arma. El comandante lo detuvo. No dispares. La figura se acercó, solo alzó una mano y señaló hacia atrás, hacia el camino por donde veníamos. La radio volvió a activarse sola. Regresen, este camino ya no existe. Y la figura desapareció como si se apagara. No corrió, no caminó, solo dejó de estar ahí. En silencio todos dimos la vuelta, nadie dijo nada. Bajamos en fila lentamente. Ya no había niebla, el clima volvió a la normalidad. Cuando llegamos al destacamento base, reportamos lo que pasó. ¿Y sabes qué nos dijeron? Ustedes no debían tomar ese camino hoy. Anoche hubo un derrumbe más arriba. Si hubieran seguido,
si hubieran ido al vacío. Yo dejé de trabajar con ellos un mes después. Todavía sueño con esa figura en la niebla. No sé si era un espíritu, una advertencia o algo más. Solo sé que esa noche el ejército obedeció a lo que no se ve. Esta historia sí está bien escalofriante, la verdad. Sí está de dar miedo. No manches. No sé, no sabía que el ejército hacía ese tipo de cosas, de que contrataban a civiles para que les ayudaran a subir la sierra, porque normalmente pues traen sus 4x4 pues. Pero puede ser, no sé, a lo mejor de manera extraoficial. Pero pues no me queda más que creerte, te doy el beneficio de la duda. Y espero que estés bien, y pues a lo que se ve se salvaron de una muerte, de un trágico accidente. Espero que estés bien, hermano, y gracias por mandarme tu historia. Y vamos con este siguiente relato. Yo entrené a decenas de reclutos en mis 28 años de servicio. Vi muchos quebrarse por el calor, por el miedo, por las órdenes. Pero lo que pasó en San Miguel Totolapán no fue por ninguna de esas razones. Fue por algo que no estaba en el manual. A finales de 2013 nos mandaron a Guerrero para capacitar a un grupo de recién ingresados. La mayoría muchachos de zonas rurales. Estábamos en una base improvisada, con dormitorios de lámina, sin señal y con lo justo para sobrevivir. Durante el tercer día, uno de los reclutas, de nombre Israel Martínez, empezó a comportarse raro. Era aplicado, obediente, fuerte, pero esa mañana llegó con los ojos hinchados, diciendo que no había podido dormir porque alguien se le había subido. Le dije que era el cansancio, que lo ignorara, pero al anochecer, el recluta que dormía junto a él vino corriendo a mi tienda. Mi sargento, Israel está hablando raro, como en otro idioma. Fuimos a verlo, estaba acostado, tieso, tenía los ojos abiertos y movía la boca, pero lo que decía no eran palabras, era un murmullo grave y gutural, como si algo hablara a través de su garganta. Le dimos un poco de agua y lo sacamos al aire libre. Se calmó, dijo que soñó que estaba enterrado vivo, con gente vestida de militar que lo rodeaba y le decían que ya no saldría de ese monte nunca más. Lo enviamos a revisión médica al siguiente pueblo, pero no encontraron nada físico. Lo dejaron regresar. Esa noche no quiso dormir en su cama. Se quedó sentado con el fusil en las piernas mirando al monte. Al día siguiente, otros 3 reclutas se quejaron de ruidos entre los árboles y una sombra que se movía detrás de los dormitorios. Uno dijo que vio a un hombre sin rostro caminando en dirección al baño. Pensamos que era una alucinación colectiva, pero entonces pasó algo que nos sacó a todos de la base. A las 2:47 de la madrugada, uno de los sargentos en turno comenzó a gritar. Fuimos corriendo, lo encontramos agachado, cubriéndose la cabeza. Dijo que alguien lo había llamado por su nombre completo, desde dentro de su tienda, pero era mi voz. Me escuché a mí mismo llamándome, desde dentro. Ese fue el punto de quiebre. Mandamos evacuar temporalmente la base. 3 días después, la reubicación a otra zona más baja, cerca de Arcelia. Nunca recibimos explicación oficial, pero un comandante de más edad, de esos que ya vieron todo, me dijo algo que se me quedó grabado. San Miguel Totolapán tiene sus zonas donde enterraron a muchos, pero no con honores, cuerpos sin nombre, sin descanso, y a veces, cuando uno llega con botas nuevas, despierta a lo que está abajo. Israel Martínez pidió baja voluntaria una semana después. Dijo que ya no se sentía solo, ni siquiera cuando estaba solo. Yo terminé mi servicio 2 años después, pero a veces, en la madrugada, escucho ese murmullo bajo, como el que hacía Israel esa noche, y me pregunto si acaso dejamos algo allá, en ese monte, o si nos trajimos algo sin darnos cuenta. Qué cabrón historia, la verdad, sí está de dar miedo. Imagínate estar destacamentado o en una... Sí, pues estar destacamentado en una base improvisada, creo que era una base improvisada si no me equivoco. Y pues siempre estás con tus casitas de campaña, los soldados siempre andan en casitas de campaña, los que los mandan a destacamentos o los despliegan allá en México. Imagínate que vas a un lugar que no sabes ni qué rollo y pasan estas cosas donde se guardan energías, donde hay cosas que no sabes ni qué onda. Está muy cabrón esta historia, gracias por mandarla, amigo, y muchas gracias por tu servicio. Bueno, nos vamos con la quinta y última historia. Y recuerden que si les está gustando, su like me ayuda bastante. Si se suscriben al canal, y recuerden que también estamos en Spotify, TikTok y en Facebook si nos quieren buscar ahí como Escalofríos. Vamos con esta última historia. Esta historia nos la envía Marcos y dice que esto fue lo que le tocó vivir. En 2016 me tocó estar en Durango como parte del 72 Batallón de Infantería. Nos asignaron a operar en la zona serrana del Mezquital, un municipio donde no hay señal, no hay luz en muchos pueblos y la ley a veces depende de quien traiga más armas. Una noche, después de un operativo largo, acampamos cerca de una comunidad abandonada llamada Santa Rosa del Mezquital. El poblado estaba deshabitado desde hacía años, supuestamente por violencia, pero la realidad era otra, lo supimos demasiado tarde. Nuestro campamento estaba junto a una iglesia vieja,
de adobe y madera, con la cruz caída y el techo medio colapsado. A pesar de todo, se sentía menos inseguro que dormir entre los matorrales. Éramos 2 elementos. Dejamos guardias por turnos y el resto se acomodó como pudo. A eso de las 2:30 de la madrugada, los perros callejeros que rondaban la zona empezaban a aullar. No ladrar, aullar, todos al mismo tiempo. Uno de los cabos nos despertó. Había algo raro en la tierra, literal, se movía, como si temblara, pero solo bajo nuestros pies. Era un movimiento sutil, como si algo rascara desde abajo. Pensamos que era un animal, pero no había madrigueras ni huellas, solo ese temblor suave, acompañado por los aullidos que no paraban. Uno de los tenientes, curioso, tomó una pala y empezó a excavar justo frente a la iglesia. Apenas había quitado 2 paladas de tierra cuando encontró algo, una caja. Parecía un ataúd de niño, pero más rústico, hecho con madera vieja, amarrado con mecate. No tenía nombre, solo una especie de marca tallada con cuchillo, una X cruzada por un círculo. El teniente quiso abrirla, pero un soldado mayor, de apellido Beltrán, le dijo que no lo hiciera. Aquí enterraron cosas que no son nuestras. No le hizo caso, rompió el mecate y levantó la tapa. Dentro había un muñeco, pero no era de trapo ni plástico, era de barro, cubierto de cera negra, con lo que parecían uñas humanas incrustadas en el pecho y la cabeza. Tenía ojos cosidos con hilo rojo y la boca abierta con dientes de verdad, dientes humanos. Al abrir la caja, el temblor bajo la tierra se detuvo, pero los perros dejaron de aullar y comenzaron a chillar como si los estuvieran golpeando. La radio se encendió sola, no tenía señal, no había transmisión, pero se escuchó un susurro claro, como si alguien hablara al oído. Vuelvan a taparlo. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo escuchamos. El teniente, ahora pálido, mandó volver a enterrar la caja, pero al hacerlo, uno de los soldados comenzó a sangrarle la nariz, otro vomitó sin control y Beltrán se desmayó. Al día siguiente, reportamos lo sucedido a la base. No nos creyeron, dijeron que era estrés por el terreno, pero a la semana, 3 soldados pidieron traslado. Uno de ellos, el que vomitó, terminó en el hospital con alucinaciones auditivas. Años después, ya fuera del servicio, busqué información sobre Santa Rosa. Encontré un reporte eclesiástico antiguo de los años 60 que hablaba de prácticas oscuras sincréticas en esa comunidad. Decía que algunos pobladores mezclaban rituales indígenas con símbolos católicos y que en 1968 hubo un entierro ceremonial colectivo para sellar a los condenados. No sé si esa caja era parte de eso, no sé si fue una maldición, una advertencia o simplemente una locura colectiva, pero de lo que sí estoy seguro es de algo. En esos montes donde no llega ni la patrulla ni la señal, hay cosas enterradas que nunca debimos tocar. Qué cabrón, esta historia sí me puso la piel chinita. Ahora sí que sí me dieron escalofríos. Esta historia está aterradora, está paranormal, está algo fea. Pues muchas gracias por mandarme tu historia. Me gustó bastante, esta última historia me gustó bastante. La verdad, son cosas que les digo que superan la ficción. Cosas que ni nos imaginamos que pueden pasar. Tal vez muchas personas no le crean a los soldados, yo decido sí creerle porque no tienen por qué mentir. Son cosas que viven y que muy pocas personas les creen, o que muy pocos se animan ellos a contar también. Gracias a todos los que mandaron sus historias. Pues esto fue todo por el capítulo de hoy, amigos. Espero que les haya gustado y recuerden dejarme su comentario y su like si es que les gustó. Esto fue todo por hoy, mi nombre es Víctor y esto fue Escalofríos.